Los pocos asuntos muy mediáticos que se han escuchado sobre legítima defensa en España, aparte de que muchísimos han sido condenas, obviamente, pero algunos que han sido absoluciones después y demás, siempre había sido con un disparo y un fallecido. En este caso se amplió y era 2 disparos, un fallecido y un intento de homicidio. Yo creo que soy bastante ambivalente. Es verdad que antes me gustaba más defensa, creo que estoy cambiando de bando y creo que ahora me gusta más ser acusación particular. Igual defensa con una absolución es el máximo logro de un abogado, obviamente, pero acusación particular también hay que hacerlo muy bien, porque es el que acusa y el que tiene la carga de la prueba para enervar el principio de presunción de inocencia. Entonces el que acusa es el que tiene que hacer el trabajo bien de acusar, pero es que luego defensa le puede dar la vuelta. Mira, con este juicio es el único en toda mi carrera profesional con el que tuve un dilema, un gran dilema. De hecho, a las puertas del juicio renuncié, luego volví a coger la defensa. Claro, tiene algo de trasfondo de que ética y moralmente yo no lo repudiaba, pero jurídicamente, y más sobre todo para mi cliente, que tenemos que recordar que es el único al que se le hace distinción y le ponen menos pena en la condena, ¿no? Y es porque efectivamente él puede ser que estuviera en el momento de los hechos al principio, pero no participó activamente. Y eso es lo que también me llevó a, al final, volver a cogerle su defensa, porque la chica sí dijo en todo momento que el único que no le había penetrado era el mío, y aún así tiene 13 años de condena. Y bueno, pues le diría que nunca pierda esas ganas, ¿no? Y ese hambre, esas ganas de aprender, esas ganas de trabajar, porque las he tenido desde siempre. Pues ante todo, que se esfuercen, que trabajen duro, obviamente, que vayan siempre con humildad